Estamos en contacto con el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, nos acompaña en nuestros estudios de la ciudad de La Paz. Escuchemos. Aceleración del contagio muy fuerte, muy evidente, y lo que nos va a diferenciar de la anterior curva epidemiológica, la primera oleada, es de que esta va a ser una escalada rápida, siempre y cuando no solamente nosotras, las autoridades y los medios de comunicación que nos están ayudando a difundir el mensaje, tenga una buena recepción en la población ha aflojado en sus medidas. Así que las medidas que se han recomendado ayer en un plan estratégico que empieza ya la próxima semana y dura todo el 2021, tiene que ir acompañado, y esto tenemos que lograr. El COET Santa Cruz empezó a tomar medidas, ya llamémoslas coercitivas, para el cumplimiento de las medidas mínimas de bioseguridad, que es el distanciamiento social, el uso correcto del tapabocas y la higiene de manos. Hemos visto que han estado haciendo controles en los transportes públicos. También hemos visto de forma muy preocupante, el ministro así lo ha manifestado, las fiestas que se dan en centros locales nocturnos en Santa Cruz, como si no pasara nada. Hemos relajado demasiado nuestra percepción de riesgo, y eso tenemos que trabajarlo, y hemos estado con la pandemia, ya vamos a entrar al noveno mes con la campaña que es no solamente nacional, es internacional, y parece que, bueno, estamos pensando con la memoria muy floja, muy corta. Estamos olvidando lo que fue las tragedias, los casos, los decesos, nuestros familiares enfermos, nuestros seres queridos, amistades que han fallecido, especialmente los que estamos en el gremio médico, lo vemos y quizás nuestra percepción es otra, pero la población tiene que volver a hacerlo. Hemos visto que ahora, igual en La Paz, la situación es muy similar, tanto en el Alto, y no solamente hablemos de los sectores públicos, en los mercados, en la vía pública, aquí mismo en La Hollada, sino en los lugares en los que se realizan actividades comerciales privadas, y también en los hogares. En los hogares también, pensamos que nuestro familiar no va a tener, pero los núcleos familiares son los principales centros también de transmisión. Viceministro, muy buenos días. Se lo saluda Gabriela Oviedo y quería preguntarle si hay un plan de contingencia por las fiestas de fin de año. ¿Cuáles serían los principales lineamientos que propone el Ministerio de Salud? Gabriela, buenos días. El plan ahora llamemos, el plan estratégico COVID tiene un plan operativo. Dentro del plan operativo están dos elementos que son de forma diferenciada a lo que se trataba durante el gobierno de facto. Tenemos que hacer la articulación no vertical, sino transversal y lo más horizontal posible con la sociedad civil organizada. Y estamos hablando de gremialistas, transportistas, en reuniones. Se podrá creer que quizás no tiene impacto en primera instancia el hacer el trabajo de reunión, convocar a la dirigencia, convocar a las bases, hablar, explicar, transmitir la percepción de riesgo, volver a repetir los elementos de bioseguridad y las recomendaciones que se deben hacer, pero ese trabajo debemos hacer y lo vamos a hacer. El otro elemento es que ya con el decreto 4404 se ha trabajado con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte los protocolos de bioseguridad que deben realizarse en todo el país, y los que les corresponde aplicar esto, además de obviamente los municipios que tienen las entidades y el cuerpo para hacer cumplir, es naturalmente los que no solamente los que usamos los servicios públicos, sino también los dueños del transporte público, los gremios del transporte público. Este enfrentamiento, a la pandemia que tenemos que hacer es en conjunto. No esperemos que las autoridades de salud o las autoridades administrativas estén haciendo absolutamente todo. Necesitamos el actuar de todo el conjunto de la sociedad, Gabriela. Ahora, viceministro, una demanda común desde las diferentes regiones es la falta de profesionales médicos y principalmente de especialistas médicos. Incluso, viceministro, se habla de que vencen los contratos de los médicos generales. ¿Qué hará el gobierno ante esta situación? Bueno, entendamos de que con el decreto que hay de excepcionalidad y licencias para el personal de salud por factores de riesgo, que no están trabajando, algunos ya se han reincorporado, pero tenemos hospitales, establecimientos de salud donde el trabajador de salud, por tener una enfermedad de base, o tener un factor de riesgo que puede ser más de 59 años, muchos hospitales han bajado su fuerza de trabajo en un 20, 30, 40, hasta un 50%. Se han acogido a esta licencia. Y tiene razón, hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestro trabajador de salud. Pero ya en este primer trimestre, el mecanismo COVAX, en cuanto llegue la vacuna, llega nuestra vacuna, el primer objetivo, nuestro target principal
es el trabajador de salud, la población altamente expuesta. Es decir, este elemento de tener la fuerza laboral de nuestros colegas de trabajo van a poder reincorporarse con la seguridad que nos tiene que dar, la seguridad y la eficacia que nos tiene que dar la vacuna. Ese es un elemento. El recurso humano tenemos que hacer una reingeniería. Tenemos que ser sinceros al decir de que no estuvo bien organizado, incluso hay indicios y se están realizando los descargos. El mismo Banco Mundial está exigiendo a la ICEM, que es la entidad del Ministerio de Salud que ha realizado los casi 6.000 contratos de COVID, llamémoslo así, brigadas COVID, para hacer los descargos correspondientes. No es un elemento que lo esté pidiendo el Ministerio de Salud, el ministro, no. La entidad multilateral externa está pidiendo que se presenten los descargos, puesto consideran de que no ha sido muy clara la situación de la recontratación. Ese es un elemento, pero para tranquilidad de los colegas sí se les va a pagar. Ahora, ¿qué va a pasar después? Necesitamos hacer la reingeniería del recurso humano. Tenemos que establecer bien las brechas. Tenemos que redirigir esos esfuerzos, y redirigir esos esfuerzos al primer nivel de atención, donde está la mayor cantidad de los establecimientos de salud, y ahí vamos a reforzar con recursos humanos que sí se van a volver a contratar. Viceministro, la Comisión de Planificación ya aprobó el presupuesto general del Estado para el 2021, que incluye un 10% para la salud, pero le quiero preguntar más detalles de ese 10%. Por ejemplo, ¿a cuánto asciende el monto? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? ¿Y en qué se va a invertir ese dinero? ¿Incluye estos tratamientos por COVID? Sí, bueno, el presupuesto general del Estado, específicamente para salud, nosotros estamos manejando ya casi 27.000 millones de bolivianos para el manejo. En este momento no tengo la cifra exacta, Gabriela, me gustaría, con gusto vamos a proporcionarlo, cuánto tenemos el monto oficial aprobado, ya que fue anoche el dato y la buena noticia que se nos dio. Tiene que pasar luego ya en la comisión pasó, luego va a pasar a la asamblea para que sea aprobado en plenaria. Nosotros dentro de este presupuesto se tienen que contar también los presupuestos que se manejan en los gobiernos municipales, que nos vienen a reforzar. Los montos que están dentro de esto y en el plan estratégico que estamos incrementando va a sumarse aún más presupuesto, puesto que estamos gestionando financiamientos que están llegando de forma conjunta de diferentes organismos, algunos que son créditos, otros que son donaciones, que nosotros estamos esperando que superen los 90 a 100 millones de dólares para poder enfrentarnos en el 2021 específicamente para implementar la estrategia contra el COVID. Ahora, viceministro, se habla de encapsular la zona de Miraflores en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este barrio? Bueno, tenemos que diferenciar lo que es encapsulamiento de lo que es un bloqueo epidemiológico. Creo que es un error de concepción que se ha manejado en la alcaldía y que no es precisamente encapsulamiento. Encapsulamiento es cuando hay restricciones para el acceso y limitación para el acceso. Lo que hay en verdad es un bloqueo epidemiológico. Ayer nos reunimos con el director del CEDES paceño, el doctor Ramiro Narváez, y él nos indica, bueno, que los resultados, y nosotros consultamos porque tenemos que coordinar esas acciones de acuerdo a los decretos 4404, y en verdad lo que se está haciendo es búsqueda activa de casos, reforzamiento de las medidas de vigilancia, controles de aforo, control de las medidas de bioseguridad, uso de barbijo, distanciamiento, y naturalmente tienen que ya el municipio junto con la gobernación paceña, con los equipos existentes, hacer la búsqueda activa de casos que corresponde para evitar de que los casos que tienen más incidencia en estas 5 zonas de La Paz, no solamente Miraflores, se esparzan. Pero ojo, encapsulamiento significa evitar o cerrar o limitar el ingreso y salida. No va a ocurrir eso. Es un concepto que quizás ha sido mal interpretado. Lo que se habla es bloqueo epidemiológico, que es evitar la propagación de la enfermedad mediante medidas de control meramente epidemiológicas. Viceministro, para cerrar, me alejo un poco del tema del COVID para hablar del calvario que tiene que pasar la población acá en Santa Cruz para encontrar atención médica. Deben esperar horas, días incluso algunos para poder ser atendidos en cualquier especialidad. No hay espacio, les dicen en los hospitales de tercer nivel, no hay personal para atenderlos, no los pueden atender ni siquiera en emergencia. ¿Qué acción va a tomar el gobierno ante esta situación?
Bueno, la anterior semana estuvimos en Santa Cruz con el ministro de Salud, nuestros directores, en una reunión con los 9 colegios médicos departamentales, más las federaciones sindicales, tanto de la Seguridad Social de corto plazo y del sistema público. Se hizo notar un elemento que también es de alarma. Y lo mencionamos y lo expusimos y mostramos los datos y podemos mostrarlos nuevamente. Los recursos SUS que estaban presupuestados para los hospitales de tercer nivel, que incluye para la compra de insumos, para que funcionen los hospitales, medicamentos, insumos, reparación, mantenimiento, fueron cancelados solamente durante el gobierno de facto hasta abril de este año. Es decir, pasamos toda la pandemia, ojo, toda la pandemia, sin hacer depósitos, transferencias de los recursos SUS que estaban ahí, y que recién se pudieron transferir cuando el doctor Pozo, cuando se asumió el nuevo gobierno, se pudo hacer la transferencia en noviembre del resto de una parte y hace unas 2 semanas completar el 100% de lo que se debía. Es decir, uno no logra entender de por qué si habiendo recursos, ¿por qué no se hizo la transferencia? Ojo, es por eso que faltaban recursos. Tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Y para Santa Cruz específicamente, hemos pedido, el doctor Pozo la semana pasada envió una nota de solicitud de explicación de por qué cuando había un reclamo del hospital oncológico, por ejemplo, de que no había dinero para comprar una sola gasa, no había un solo peso. Y resulta que habíamos transferido los otros 4 millones en la última transferencia, 4 millones de bolivianos, y en la libreta del hospital ya no existían esos 4 millones, sin embargo en el hospital tampoco existían los insumos. Hemos pedido las explicaciones del caso, esperamos que administrativamente pase eso. Eso es en tanto insumos, pero usted habla de las colas y de la falta de personal, Gabriela. Como mencionamos hace un momento, mucho de los trabajadores de salud todavía se están apegando al decreto de las restricciones para reincorporarse al trabajo. Tenemos que garantizar 2 elementos. Si esos insumos nosotros dimos, esos recursos, compramos para que el personal de salud se proteja. Si vamos ahora en SEAS, y eso lo vamos a mostrar en televisión a todos los compañeros de la prensa, los almacenes de SEAS están estoqueados. Nosotros y estuvieron durante la pandemia estoqueados. Nosotros nos preguntamos si estaban los insumos, ¿por qué no los repartimos a los hospitales? Si estaba el dinero, ¿por qué no se repartieron a los hospitales? El dinero ya lo traspasamos. Estamos ya para iniciar, luego del cambio de autoridades y de relevamiento y poner en orden administrativo, SEAS, la central de abastecimiento, la transferencia a estos hospitales y ya en enero o en febrero empezar con la vacunación a nuestro personal para que podamos reforzar nuestro recurso humano. Gracias, viceministro, por acompañarnos esta mañana. Buenos días para usted. Gracias, Natalia, y gracias por la invitación. Continuamos con más. Esto es La Revista.